Hola, hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Yo soy Cristina Bastidas, periodista, y el día de hoy voy a tener a una invitada muy especial, bueno, como todos mis invitados, que se llama Catalina del Real. Ella es diputada de la República de Chile por el distrito 11. Esto quiere decir que abarca las comunas o municipios de Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Las Condes y Peñalolén. 5 comunas. Y ella actualmente va por la reelección. Vamos a leer un poco de quién es Catalina del Real. Estoy leyendo en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, donde ustedes la pueden encontrar. Ella nació en Santiago el 7 de noviembre de 1968 y es ingeniera comercial de la Universidad de Chile. Su trayectoria política y pública: es militante de Renovación Nacional y vicepresidenta de ese partido. Fue concejal de la comuna de Quilicura entre el año 2004 y 2008. Entre 2003 y 2008 se desempeñó como jefa de gabinete del alcalde Gustavo Hasbún Selume en la municipalidad de Estación Central. En 2007 es electa concejal de Vitacura para el periodo 2008-2012. Entre 2010 y 2014 se desempeña como administradora regional del gobierno regional GORE. Para las elecciones parlamentarias de 2013, Catalina del Real se presenta como candidata a diputada en representación del distrito número 24, comunas de La Reina y Peñalolén, y no resulta electa. En las elecciones parlamentarias de 2017 se presenta como candidata a diputada, esta vez por el distrito 11, que abarca las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, para el periodo 2018-2022. Resulta electa en representación de Renovación Nacional y en el pacto Chile Vamos con 43.499 votos, que esto quiere decir un 11,55% del total de sufragios válidamente emitidos. El periodo de ella comenzó en el año 2018 y va a terminar en 2022. Y pues ha estado en su labor parlamentaria en diferentes comisiones, entre ellas la extensión de cobertura y aumento de monto del ingreso familiar de emergencia, el establecimiento del nuevo bono de clase media y el otorgamiento del préstamo solidario para protección de los ingresos de la clase media. Ha estado también en la Comisión del Reconocimiento y Garantía de Derechos Fundamentales de Personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual o psíquica, el establecimiento del sistema de red integral de protección social. Y hoy, 28 de octubre, un 28 de octubre, pero del año pasado, exigencia a partidos políticos de renuncia a uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. Así que con nosotros va a estar esta noche Catalina del Real, diputada actualmente de la República de Chile, y a quien le voy a hacer varias preguntas. Entre ellas, ¿qué opina de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera? ¿Qué opina de todo lo que está ocurriendo actualmente en Chile con el clima político? Y por supuesto, con respecto a la migración en Chile y su importancia y el voto migrante. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Voy a contactarme inmediatamente. Y si ustedes quieren, escriban las preguntas siempre con todo el respeto. Muchísimas gracias. Jardines Verticales, saludos. Luisito, Luisao, todos también. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Hola Cristina, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a usted, gracias de verdad, porque sé que es una persona muy ocupada, una diputada de la República de Chile, imagínense, qué honor para mí poder entrevistarle y tener este acercamiento que creo que es un poquito más directo que, por ejemplo, la televisión tradicional. Sí, de todas maneras, bueno, ocupada por la cantidad de leyes y cosas que están pasando y además porque estamos en campaña. Hasta el próximo 21 de noviembre tenemos elecciones, así que ahí en los minutitos que tengo fuera de Valparaíso ando recorriendo el distrito. Me toca a mí Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Es un distrito grande, son muchas personas, pero ya llevo mucho tiempo en general con ellos, así que he recibido harto cariño de la gente. Así es, y bueno, ya está recibiendo muchos saludos de todas partes, sobre todo la comunidad migrante que se está conectando. Y justo, bueno, entre tantas preguntas que tengo, pero vamos a tratar de hacer un live cortito porque sabemos que usted tiene muchas ocupaciones, es justamente que usted, siendo ahora diputada, va a una reelección.
y queríamos saber porque sé que definitivamente hubo una modificación a esto de la reelección, ¿no? Entonces yo le quería preguntar si usted estaba de acuerdo, hasta cuántas veces, en su opinión, es conveniente que una persona con cargo a elección popular sea reelecta. ¿Cuántas veces según su opinión? Mira, yo creo, bueno, este límite de la reelección salió justamente para la elección de alcaldes y concejales de la vez pasada, dijéramos, de la última elección. Era muy importante. Yo estoy en política hace muchos años. La verdad que yo partí el año 2003 más o menos, partí con los profesores, en realidad antes, porque antes estaba en las juntas de vecinos y con una cosa más local. Después entré a los profesionales jóvenes de Renovación Nacional el año 2003, hace ya 18 años más o menos. Y ahí fui electa concejal de Quilicura, de una comuna que no era la mía, pero que justamente fui por allá porque yo estaba haciendo un tema social allá de emprendimiento y me pidieron que fuera en ese desafío y sin pensar ganar, finalmente gané y fui concejal de Quilicura. Eh, pero después, en esa época, claro, uno habría querido postular alcalde o algo así, pero era muy difícil, no habían cupos, en general se repostulaban los mismos, y hay toda una generación, yo te diría, de mi edad o un poquito mayor, que le costó mucho llegar a una diputación como yo hoy día o alguna alcaldía, porque hubo muchos años en Chile en que se elegían siempre los mismos. Y por Por eso le eso digo, ¿cuántas veces usted cree que sería lo correcto para usted? Mira, yo creo que como quedó la ley, quedó bien, porque quedó con 3 periodos, que en el fondo son 2 reelecciones. Quizá puede ser un poco mucho, pero a lo mejor una pura reelección también a veces se hace corto, sobre todo en las alcaldías, porque tú quieres hacer un proyecto y se demora. Eh, Podría ser, claro, 2 quizás podría ser también un buen número, pero 3 me parece correcto. Lo que pasa es que antes era eterno y la gente estaba por 20 años. Y Ujú. los senadores solamente se pueden reelegir una sola vez. Lo que pasa es que los senadores, como duran 8 años, finalmente terminan siendo 16, pero también ahí va en la gente si los reelige o no. Hoy día la gente está mucho más exigente, más informada por las redes sociales. Antes, como no había tanta información, votaban por el nombre que les sonaba. Hoy día no es así. Hoy día la gente se informa, de todo, de cómo están trabajando, de si han cometido algún ilícito, de si hay deudas en la municipalidad, se informan absolutamente de todo, entonces ya no es, las reelecciones no son tan fáciles. Claro, pero igual siempre es necesario, muchas veces siempre se ha dado estas discusiones en democracia, que hasta cuánto tiempo. Hay personas dicen que debería ser eterna y que depende Mm. del pueblo, otras personas dicen que no, que deberían tener un coto, por decirlo vulgarmente, coloquialmente hablando. Entonces, como usted acaba de decir, los 3 periodos, a algunas personas le va a parecer suficiente, otras 2, otras consideran que Sí, no, así no, como acá para yo el creo. presidente que la reelección tiene que esperar un periodo de por medio sin poder postularse, sino hasta después, en otros países son solamente 2 y después no más, y así. Mm. Bueno, aquí hay muchísima gente escribiéndole, mujeres destacadas, Grande Cata Real, tú desde siempre estás con la gente, las personas de compromiso migrante, bueno, muchísima gente le está mandando muy buenos deseos. Ay, qué Las preguntas bueno. también, sí, las preguntas que tengan también háganlas, como les digo, con respeto. Y bueno, también le quería preguntar que en cuanto a los cargos públicos, ¿qué opina usted también de quizás los requerimientos también ser un poco más exigentes? Porque hay mucha gente que dice que cómo es posible que para postular un trabajo se pidan muchas cosas y para un cargo público simplemente ser mayor de edad, no tener penas aflictivas, y que quizá, y bueno, y tener cuarto medio. Y que por qué me exigen de repente, por decir, una carrera universitaria, bien sea técnico, pero tener un poquito más de experiencia. ¿Qué considera usted? Mira, la verdad que yo creo que ejercer un cargo público es una responsabilidad muy grande. Por ejemplo, ser un alcalde te exige manejar el presupuesto completo de toda una comuna. Ser diputado tienes que legislar. Hay mucha gente que te dice, no, para eso tengo asesores.
Claro, tú puedes tener algunos asesores específicos, pero tienes que saber de qué están hablando, porque finalmente uno tiene que tomar la decisión a conciencia y legislar materias muy importantes para toda la ciudadanía. Por eso yo creo que, sobre todo hoy día, ya en el año 2021, realmente tiene que ser personas más capacitadas y más calificadas. No pueden ser personas que solamente tengan cuarto medio, por muy valorables que sean, porque estamos hablando de decisiones que impactan a los 20 millones de chilenos que hay hoy día. O sea, cada decisión que toma un parlamentario va a impactar muy fuertemente. Y más Por allá, eso usted y más considera, encima un disculpe, presidente de la República, mucho más aún. Entonces, de exacto, entonces verdad, usted considera, por ejemplo, usted le diría o a través de alguien, ahora que justo se está escribiendo la constitución de este bello país, que modificaran eso, que colocaran, por lo menos para los cargos públicos, que mínimo tengan una carrera universitaria y de hecho otras personas opinan que hasta ciertas especificidades, como por ejemplo un cierto rango, dependiendo del cargo, que sean economistas, politólogos, abogados, o usted cree que ya eso es mucho. mira, al menos que tuvieran una profesión. Yo creo que es muy importante tener una profesión, sobre todo para un presidente de la República, para alcaldes, para diputados. Realmente son personas que manejan presupuestos de quienes dependen los destinos de muchísima gente, e incluso para constituyentes. O sea, hoy día vemos lo que están en el Congreso, o sea, perdón, en la constituyente, que llegan disfrazados, vestidos de dinosaurio, que hablan cosas sin sentido, que están sacando cosas que son realmente malas para el país. Entonces es tan peligroso, considero yo, dejar los destinos de toda una nación en manos irresponsables o en manos de personas que no tienen los conocimientos. Eso le iba a decir. Y aprovechando que estamos con lo de la convención, no sé si usted se enteró que hoy estaban pidiendo algunos de los convencionales, entre ellos don Fernando Atria, que, que ya querían pedir que le extendieran de los 9 meses que tienen para escribir la Constitución 3 meses más y querían pedirle permiso al Congreso, algo que algunos diputados y senadores comentaron que todavía no era el momento, que había que esperar, porque además eso se debe pedir ya al final. ¿Usted le daría el permiso? O sea, ¿daría su voto para la prórroga o no? Mira, bueno, partiendo porque yo, a ver, yo fui la única diputada de Chile Vamos que votó en contra, o sea, no aprobó el cambio al artículo 15 de la Constitución para poder generar esta convención constituyente. O sea, yo siempre estuve en desacuerdo desde el principio, porque consideraba que los cambios sociales que requería Chile, como son salud, pensiones, trabajo, educación, son cambios que se tenían que hacer desde el Congreso sin gastar miles de millones de dólares y sin gastar y sin esperar años de años y sin tener que refundarlo todo. Hoy día quieren refundar el país, quieren cambiar la bandera, el himno nacional, quieren hacer un Estado plurinacional, quieren cambiar absolutamente todo. Y eso no era lo que querían los chilenos. Los chilenos estaban pidiendo demandas específicas sociales y esas se podían hacer perfectamente desde el Congreso. Por eso yo me opuse a ese cambio constitucional, después trabajé por el rechazo. Por lo tanto, tú comprenderás que hoy día, que yo creo que la ciudadanía me está empezando a encontrar razón, porque hemos visto el show y el fracaso de las cosas que están proponiendo. No deberían darle más tiempo. Ellos se están convirtiendo hoy día en unos profesionales de la constituyente solo para sacarle más plata al país y para seguir inventando cosas que no nos sirven a nadie. O sea, que su voto sería no. Definitivo, si hoy le No, preguntan, usted dice definitivamente. Y no solamente quieren aumentarle 3 meses, si habían algunos que estaban hablando que se necesitaban 2 o 3 años más. No sé si lo escuchaste, eso fue la sí, semana pasada. sí, sí lo escuché. De hecho, hoy lo volvieron a comentar. Lo vi en algunas declaraciones, algunos convencionales que dijeron eso y que dijeron que si no les pagaban no había problema, pero que para hacerla mejor, en fin. Eh, Mira, yo no eso voy a siempre dar lo dicen, ¿ah? Acuérdate que al principio dijeron que ellos iban a ganar muy poco, que no iban a tener asesores, que no iban a gastar mayormente, y cada día vemos más que se están subiendo el sueldo, que quieren más plata de asesores, que quieren más financiamiento, finalmente cada día están requiriendo más recursos y hoy día se está gastando tanto dinero que imagínate la cantidad de viviendas sociales o de hospitales que podía hacer eso.
Sí, eso es un buen punto. Aquí Mauricio J. Parra dice, buenas noches, ¿qué opinión le merece el tema de la escolaridad donde se plantea que los padres no tendríamos el derecho a elegir la educación de nuestros hijos? Tremendo, tremendo. Y esa es una de las cosas que justamente la izquierda ha impulsado, ha liderado, tratando de eliminar la educación subvencionada, que finalmente era una gran ayuda para los padres, porque ellos pagaban un poco, pero elegían un colegio que era un poco mejor que un colegio público. Inventaron todo este sistema de la tómbola. Piensen ustedes, el Instituto Nacional, que era nuestro orgullo, de ahí salieron presidentes de la República de Chile. Era el mejor colegio de Chile, donde estaban los niños con mejores promedios y que eran el futuro. Hoy día vemos que está desarmado, está por el suelo. O sea, realmente ya nadie quiere tener niños en el Instituto Nacional. Entonces han destruido la educación, tanto que hablaban de que la iban a mejorar y de que iba a ser gratuita y de calidad. Chuta, la calidad realmente empeoró. O sea, no los colegios de Bicentenario, que también les habían dado más énfasis, eh, también están todos liquidados. Y finalmente quieren meter a los niños a los colegios que el Estado decida, adoctrinándolos como decidan y dejando a los padres fuera de la educación de sus hijos. Es gravísimo. Ok, bueno, para las personas que se están conectando, estoy conversando con Catalina del Real, quien es diputada de Renovación Nacional de acá de la República de Chile por el Distrito 11 y que va a la reelección. Y recuerdo las comunas, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Así que ustedes si están por allí, estoy conversando con su representante porque ya es diputada de la República y va a un próximo periodo legislativo también como diputada. Catalina del Real. Estamos conversando con ella diferentes temas y entre ellos, bueno, estamos pasando por lo de la Convención Constitucional. Ahora, la pregunta que, bueno, que está en el tapete con respecto a la acusación constitucional que introdujo la oposición, ya no recuerdo por cuánta, quinta, sexta, séptima vez que ha hecho la oposición, me parece que prácticamente esto es una opinión personal y disculpen que haga la parte porque los periodistas no deben opinar, pero en este caso me parece que es casi a la ligera, ¿no? En cuanto a acusaciones constitucionales hacen. Pero bueno, ¿usted está de acuerdo con que se lleve a cabo esta acusación constitucional? ¿Considera que hay suficientes cargos como para destituir al presidente a estas alturas del partido? Mira, yo creo que la izquierda ha aprovechado todos los momentos y las oportunidades que ha tenido finalmente para tratar de socavar nuestra democracia. Hoy día eligió justamente el momento porque no lo hizo después, lo hizo ahora en que estamos a puertas, a 3 semanas de una elección parlamentaria, de una elección presidencial, de una elección de senadores, de cores. Por lo tanto, ellos eligieron este minuto exacto para tratar de difamar al presidente y para tratar de finalmente que cayera todo esto en contra de todos los diputados y candidatos que vamos del sector de centro derecha. A ver, el tema del presidente, de por qué lo están acusando, es un tema que ya se vio en una comisión investigadora hace 3 años atrás, que ya incluso el exdiputado Hugo Gutiérrez se querelló contra el presidente, perdió y tuvo que pagar las costas del juicio. Y hoy día no se añaden elementos nuevos. O sea, hoy día retomaron una noticia que salió antigua, pero que salió como renovada y se agarraron de eso para poder hacer esta acusación constitucional. Por lo tanto, creo que es absolutamente oportunismo desde la izquierda para tratar de enlodar aún más la figura del presidente y a los diputados que somos del sector. Perfecto. Entonces, definitivamente usted no está de acuerdo. No, para nada. Y, Ok. y la verdad que, o sea, es verdad que el presidente nuestro ha cometido muchos errores, ha tenido falencias, sobre todo en temas de seguridad, del narcoterrorismo en la Araucanía, de varios temas de ese estilo. Pero sí yo creo que lo ha hecho muy bien en el tema de las vacunas, lo ha hecho bien en el manejo de la pandemia, las ayudas sociales del último tiempo le han llegado a la gente. Por lo tanto, yo creo que está siendo muy
muy dura la izquierda tratando de hundirlo y tratando también de socavar la democracia, porque imagínense, como ellos son mayoría y pueden hacer lo que quieran, imagínense que finalmente logran destituirlo, el caos que quedaría en Chile, cuando realmente lo que queda para entregar el gobierno son 4 meses. Entonces finalmente es un movimiento político solamente. Perfecto. Y bueno, y pasando a un tema que también es como muy, vamos a decir lo que está en boga, ¿no? Lo de las AFP, el cuarto retiro. ¿Usted está a favor o en contra del cuarto retiro? Mira, también estoy en contra porque, a ver, déjame explicarlo bien porque esto es algo que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Cuando partió el tema de los retiros, siempre dijeron que iba a haber uno. Y nosotros dijimos, si abren la puerta, por mucho que se necesite el dinero, la izquierda lo que quiere es destruir el sistema. Y finalmente destruir el sistema y después nacionalizar los fondos que queden y todo lo demás. Y no está por mejorar las pensiones. Pero bueno, finalmente se entregó ese primer retiro que a mucha gente le sirvió. Por eso te digo que es algo muy difícil y complejo, porque es verdad que a mucha gente le sirvió, tuvimos una pandemia tremenda, hubo pérdidas de trabajo. Entonces, en un momento realmente esos retiros sí le sirvieron a la gente. Pero todas las cosas tienen consecuencias y las cosas no son blanco o negro, son grises. Entonces, le sirvieron a mucha gente, pero también generaron inflación, generaron que hoy día hay 4 millones de personas que no tienen nada en sus fondos de pensiones, no tienen absolutamente un peso para retirar, eh, Y que además, sobreendeudan. disculpe, y que además ya salieron la banca diciendo que lamentablemente ya no podían dar el 10% del pie. Pie significa la inicial para las personas Claro, extranjeras. exactamente, cambió Significa una exactamente. inicial porque antes aquí en Chile podían dar ese 10% del valor total y era hasta 30 años y resulta que Sí. ahora dicen que no van a poder. Bueno, destruyeron el crédito hipotecario. O sea, con estos retiros realmente han destruido el crédito hipotecario para la clase media. Porque tal como dices tú, antes lo daban a 30 años, llegamos a tener una tasa menor del 2%, una tasa increíblemente baja para cualquier país, no solamente latinoamericano, sino del mundo. Una tasa de menos del 2% es una tasa fantástica. Yo me acuerdo cuando yo me casé hace, chuta, veintitantos años atrás, que me endeudé en mi primer departamento a una tasa del 9%. Esas eran las tasas que existían en Chile hace 30 años atrás. Y después fueron cayendo al 5, renegocié, qué sé yo, y terminamos con una tasa cercana al 2%, que era fantástica, a 30 años, y además con un refinanciamiento del 10% inicial. O sea, lograr alcanzar la casa propia era bastante cercano para la clase media, incluso para la clase menos que media, porque también con los subsidios y todo lo demás. Hoy día la banca ya no está en esas condiciones, la tasa hoy día está cercana a un 5, imagínense lo que es eso, o sea, el doble de tasa, ya bajó de 30 años a 20, no está refinanciando el 10%, o sea, hoy día la clase media realmente se alejó de sus posibilidades de poder comprar una vivienda y eso es ¿Y muy usted cree que eso es dramático. a consecuencia definitivamente de todos los retiros del FP? Exacto, sí. Para las personas que se están contactando, estoy conversando con Catalina del Real. Ella es actualmente diputada de la República de Chile, representa al Distrito 11 por el cual también quiere volverse reelecta y los 5 municipios que ella representa actualmente y por la cual se quiere reelegir son Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina y Peñalolén. Catalina del Real, nuestra querida diputada con quien estoy conversando, estábamos hablando justamente del cuarto retiro de la AFP y la pregunta también del millón y que se hace mucha gente, ¿debería existir el sistema de AFP? ¿No debería existir? ¿Debería reformarse? ¿Qué opina usted? Mire, yo creo a ver, el sistema de FP como sistema no es malo, pero tuvo muchos cambios desde sus inicios, incluso en el gobierno de Lagos, antes de eso, las FP asumían las ganancias, pero las pérdidas también, eh, los, eh, los impuestos que uno pagaba, le pagaba a la FP, dijéramos, los porcentajes de utilidades eran más bajos, todo eso fue cambiando
y obviamente que en el último tiempo estaba como en hartas falencias, con hartas. Pero yo creo que eran temas que se podían reformular, bajar, por ejemplo, la cantidad de años de año máximo que en el fondo donde se pone la pensión, que se estira hasta el máximo, la máxima probabilidad de años que uno pueda vivir, eh, bajar en el fondo los impuestos, todo ese tipo de cosas uno podía hacerla y además abrir el mercado con una AFP estatal, con libre elección, donde tú pudieras elegir, y con muchas otras cosas más. Y finalmente hoy día las pensiones son muy bajas porque la cotización es baja, porque hay muchas lagunas previsionales, porque no hay incentivo a la formalidad en los empleos. Entonces hay muchas cosas que hay que reformular, pero borrarlo todo de un plumazo y exigir que una FP estatal va a ser mejor y sola y sin poder elegir a nada, claramente eso no te asegura la pensión. Lo hicieron en otros países y finalmente terminaron expropiando los fondos de pensiones de la gente. ¿Usted considera, por ejemplo, que en otros países, porque claro, acá igual los trabajadores consideran que son explotados en cuanto a las condiciones y porque ellos son solamente los que colocan toda la carga, ¿verdad? Para la jubilación. En otros países, por ejemplo, es tripartita, es decir, o el trabajador coloca el 2% de su sueldo, el empleador un 5% y el Estado un 3%, ¿verdad? Que sería más o menos un 8 o 9% en total. ¿Usted consideraría que en Chile pudiera aplicarse esa fórmula? Sí, por supuesto. Bueno, y eso es uno de los temas de la reforma de pensiones que está, te aprovecho de contar, la reforma de pensiones está hace mucho tiempo, ya por lo menos 2 o 3 años, estacionada en el Congreso, la mandó el gobierno, y los parlamentarios de izquierda no han querido ponerla sobre la mesa, porque en el fondo a ellos les conviene que la gente siga reclamando por la FP y por sus pensiones para poder hacer todo este show de los constituyentes y para poder seguir diciendo que en el fondo nadie quiere cambiar las cosas, cuando no es así. Si finalmente está esa reforma ingresada y no han querido sacarla adelante. Y esa reforma justamente habla de reformular las AFP, de crear una estatal para poder elegir, de hacer una cosa tripartita, como dices tú, de que el Estado ponga un porcentaje, que haya un porcentaje también para reparto. Y hay varias cosas más, por Perfecto. ejemplo, un proyecto de ley que nosotros propusimos, que se llama el proyecto de ley de Marraqueta, que es para ¿Ya? cada niño que nace en Chile, por ejemplo, poner una base, qué sé yo, 1 millón de pesos. Si tú le pones 1 millón de pesos a un niño que recién nace, el día que ese niño se jubile, esa cantidad que se ha acumulado en el fondo en la AFP y que ha ido creciendo, te va a dar una base de jubilación. Nosotros calculábamos que era entre 150 y 200 mil pesos base que va a tener esa persona aparte de sus jubilaciones, como un plus que en el fondo viene bastante bien. Pero ¿de dónde se va a sacar ese dinero? Porque resulta que, claro, el presupuesto de la nación pareciera que no diera para tanto. Entonces, habría que, me imagino que eso que usted está diciendo, ya hay una factibilidad y una proyección. Sí, bueno, todas estas cosas son caras, obviamente, y hay que finalmente ver cómo se financian, pero en la medida que sigamos financiando constituyentes y ese tipo de cosas, la verdad que nos vamos acogotando nosotros mismos y es difícil avanzar. Yo creo que, tal como dices tú, hoy día, bueno, por la pandemia también, por las ayudas sociales que se han entregado, el gobierno se ha endeudado bastante más de lo que lo podía hacer y obviamente eso es riesgoso con respecto al riesgo país. Uno después tiene que empezar a pagar los intereses de la deuda externa y finalmente se hace más compleja la economía dentro de Chile. Bueno, le doy muchos saludos a todas las personas que se están conectando, amigos, bueno, de todas las nacionalidades, también chilenos, todos quienes hacen vida dentro y fuera de Chile, porque las elecciones no solamente son presidenciales, sino también parlamentarias. Esto quiere decir que hay que escoger a diputados, senadores y cores, que son consejeros regionales, que eso es una figura que quizás no en todas partes del mundo existe. Ya yo comencé con una entrevista explicando de qué se trataba, pero voy a continuar haciendo unos clips educando, porque creo que no todos sabemos a ciencia cierta, ¿no? Lo que esto significa, porque diputados y senadores hay en todos los Sí. países. Pero Actualmente estoy te con... cuento sí lo de los consejeros regionales. Mira, en general nadie sabe qué son los consejeros regionales.
pero son súper importantes, porque yo lo explico así, mira, todo el mundo sabe lo que es el alcalde y sus concejales. Aquí Ujú. es como si el intendente de la región completa fuera el alcalde y los consejeros regionales fueran sus concejales. Entonces, en el fondo, los proyectos que se hace para la región, que mucho proyecto y mucha plata, tienen que ser visados y aprobados por este Consejo Regional. Y además, hay muchos proyectos, bueno, primero municipales grandes o regionales grandes, pero también existen muchos proyectos más pequeños que son destinados a las organizaciones territoriales o funcionales, las juntas de vecinos, los comités de seguridad, los centros de madres, toda agrupación que tenga una personalidad jurídica que ya lleve un año de vigencia, puede postular, por ejemplo, a los fondos del 6%, que son fondos destinados a deporte, a seguridad, a cultura, adulto mayor también, pueden postular y justamente estos consejeros regionales son quienes aprueban estos fondos y destinan estos recursos a las organizaciones. Por lo tanto, es muy importante elegir a buenos consejeros regionales que sean bien profesionales y que sepan de esto y que sean bien cercanos a las organizaciones. Así es, así que bueno, ya nos lo explicó la diputada. Y bueno, más adelante, como les digo, también voy a seguir insistiendo en esto porque sé que la gente quiere estar informada. Estoy conversando con Catalina del Real, diputada de la República de Chile por Renovación Nacional, y además se está lanzando nuevamente a la reelección. Aquí J. Melo 30 dice, espero responder mis preguntas si pueden, y discúlpenme, como estoy conversando y se pasan, eh, en la parte inferior hay un círculo con un signo de interrogación. Por favor, póngalas allí porque así tanto la diputada como yo podemos ver la pregunta. Si no las hago no es por mala, sino porque no la pasan muy rápido y no las veo. Eva Bracamonte dice, muy buena participación de la diputada Catalina, vamos por la reelección. Bueno, ha recibido muchos mensajes. Y ya, bueno, para ir ya, como quien dice, terminando, vamos a conversar del tema migrante, porque hay más de 1.500.000 migrantes viviendo en Chile, de los cuales más de 400.000 tienen derecho a voto. ¿Qué opinión le merece? ¿Usted considera que el voto migrante es o no es importante? Bueno, yo creo que hoy día es fundamental. Ya estamos viviendo en un mundo globalizado. Yo también en algún momento de mi vida me tocó vivir en Estados Unidos porque en el fondo por trabajo de mi marido nos fuimos para allá y con los niños pequeños y vivía allá como 3 años y yo fui migrante. Y de hecho vivía en un lugar donde había mucho latino, en una ciudad que se llama Weston, que está en Miami, pero en el fondo cerca de Fort Lauderdale, por ahí. De hecho, creo, en esa época le decían Westonzuela porque estaba lleno de venezolanos, pero hoy día está lleno de Todavía, chilenos. todavía. Hoy día hay muchos chilenos allá. Y mi familia eran latinos, o sea, mi vecina argentina, mi vecina venezolana, mi vecina colombiana, nos ayudábamos entre todas porque como teníamos niños pequeños, no teníamos nuestros padres ahí, uno se siente solo. Entonces, la verdad que para mí mi familia eran mis vecinos de distintos países y es verdad que uno se siente, es complicado vivir solo fuera. Te sientes muchas veces triste, extrañas a tu familia, hay veces que la gente del país no es tan simpática o te mira raro. Entonces, la verdad que con mi experiencia de ser migrante fuera en esa época, yo entiendo perfecto lo que pueden estar sintiendo muchos migrantes acá que llegan hace poco tiempo, bueno, y otros que llevan mucho tiempo y ya se sienten chilenos, ya que tienen hijos incluso chilenos y se han acostumbrado completamente al país. Entonces, yo creo que hoy día, más que nunca, uno tiene que estar muy, muy abierto a sentirlo parte de nuestra familia y de nuestro país. Lo que sí, que lo que preocupa es la migración ilegal, que llega en el fondo por las fronteras, sin control ninguno, sin papeles ninguno, y eso es complicado para el país y yo creo que para todos, porque finalmente, primero, para ellos es una situación muy compleja, estar sin papeles, escondidos y qué sé yo, los explotan, les pagan poquísimo, les cobran unos arriendos horrorosos, o sea, unos arriendos carísimos por lugares pequeñitos donde viven 20 familias en una casa, en unas condiciones muy malas.
donde tampoco hay control sobre si las personas que están entrando de verdad son personas que vienen a establecerse por buenos motivos o si están entrando personas de Pero, otros países. disculpe, ¿Ah? Perdón. pero a ese respecto, ¿usted estaría de acuerdo más con la postura de Kast o de Sichel? Porque José Antonio Kast quiere hacer una zanja y evidentemente quiere reforzar las fronteras, a diferencia de Sebastián Sichel. ¿Usted qué considera de estas propuestas? A ver, es que lo de la zanja en realidad es como un poco caricatura, o sea, yo creo, no creo que haya que hacer una zanja, pero sí que tiene que haber un buen control migratorio. Si finalmente hoy día existen drones, existen muchas cosas como para poder controlar y finalmente, sobre todo te diría yo, controlar a las mafias y grupos que traen en el fondo a la gente engañada diciéndoles que les van a tramitar los papeles, les cobran, los asaltan en la frontera a los que vienen caminando, es muy peligroso, mucha gente muere en el desierto tratando de pasar. Entonces, yo creo que debería haber acá una unión entre países, porque finalmente también Perú, Bolivia hacen vista gorda de la gente que pasa. Si aquí no es solamente los que llegan a Chile, hay muchos países por donde están pasando los migrantes, pasando penuria, en muy malas condiciones. Entonces yo creo que la política migratoria tiene que ser finalmente visualizada más entre gobiernos de todos los países vecinos. Yo creo que es una política un poco más allá de lo que uno puede hacer como país solo. Así es. Y bueno, señores, estoy conversando con Catalina del Real, diputada actual de la República de Chile por Renovación Nacional y que se está lanzando para la reelección por los 5 municipios o comunas que son Lo Barnechea, La Reina, Las Condes, Vitacura y Peñalolén. Y por aquí nos llegan, porque si no me van a matar. Dice J. Melo 30. La diferencia es hacer más los humildes sin estudios que los que sí tienen estudios. Tener cuarto medio es positivo para un cargo. Yo conozco gente que tiene títulos y gente que no es y harta. Claro, o sea, nadie está diciendo, la diputada dijo que nadie dice que no, sino que simplemente quizás para algunos cargos sí pudiera ser, porque también es una forma de filtro, ¿no? Como cuando se va a un trabajo. Entonces, eso fue lo que ella comentó. Usted fue consejero regional, concejal, hizo mucho más trabajo territorial que candidatos que tienen título, por supuesto. Nadie está diciendo que no, hay de todo. Pero el tema es a nivel de estándar. Vamos a ver, aquí comenta Sebas Sinafer, ¿qué opina del tema de la discapacidad? Ya, perdón que me moví de lugar porque estaba sonando un teléfono acá al No lado, se, no no se escuchaba nada. preocupe, no se Sí. preocupe. ¿Qué opina de la discapacidad? Tanto física Mira, para mí como ha psíquica. sido una de las grandes banderas de lucha el tema de la discapacidad. Yo cuando entré al Congreso quise integrar la Comisión de Discapacidad porque a lo largo de mi vida, primero por un tema personal, yo tengo una prima muy querida por mí que en un momento de su vida tenía veintitantos años, fue atropellada y quedó con un daño neurológico grave, que le arruinó su vida. Entonces me di cuenta que a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar un accidente, o podemos tener un hijo con discapacidad, o que un padre tenga, a mí también me pasó con mi mamá también tuvo un derrame cerebral y también quedó con algunas cosas, gracias a Dios se salvó, pero quedó con algunas secuelas. Entonces estamos todos propensos a vivir una discapacidad propia o de algún familiar en algún momento de la vida. Y cuando entré a la Cámara de Diputados quise integrar la comisión y me dicen, no, saben que no hay comisión de discapacidad en el Congreso. Y yo no lo podía creer y les digo, ¿y dónde tramitan los proyectos de discapacidad? Y me dicen, no, mira, de repente entran por la Comisión de Salud, o por la Comisión de Familia, o por la de Desarrollo Social, pero al final era un despelote, o sea, que entraran por cualquier parte y nadie les hiciera un seguimiento profundo para poder sacar rápido y para poder hacer una política más integral. Bueno, en ese momento yo formé la bancada por la discapacidad, hablé con varios diputados de distintos colores políticos y formamos esta bancada que yo presidí por casi 3 años, donde empezamos a tramitar, era una bancada informal en realidad, no era una comisión permanente, pero sí nosotros íbamos como agrupando los proyectos que estaban en las distintas comisiones y haciéndole seguimiento.
ahí en los primeros meses pudimos sacar adelante el proyecto de inclusión laboral, que hoy día ya es ley y que indica que las empresas están obligadas a tener un 1% de trabajadores con discapacidad, y si no lo tienen, el valor de esas personas, el monto monetario tiene que ser entregado a fundaciones que trabajen con la discapacidad. Después seguimos tramitando cosas con respecto, proyectos con respecto a la hipoacusia, la lengua de señas, la ley de autismo, la ley de cuidadores, que hace poco acabamos de aprobar el Día del Cuidador, el 5 de noviembre va a ser el Día del Cuidador, y además estamos tramitando un proyecto de ley para tipificar primero la figura del cuidador y segundo el síndrome del cuidador, que es esa persona. El cuidador es alguien familiar en general que cuida a un hijo, un hermano, a alguien postrado, y que finalmente posterga su vida por eso, y que en general tienen muchos problemas ellos propios físicos, dolores de espalda, estrés, y otro tipo de dolencias físicas, entonces que se traducen en este síndrome del cuidador. Y bueno, y seguimos avanzando con el tema de la bancada hasta que logramos crear la Comisión Permanente del Congreso de Discapacidad, que ya está funcionando hace algunos meses, y que ya estamos avanzando muy rápido con muchos proyectos, así que eso me tiene muy contenta. Perfecto. Entonces, bueno, estamos escuchando a Catalina del Real, diputada de la República de Chile y quien va por la reelección. Y ya para ir, ya ahora sí, como se dice, terminando, que, bueno, nos acaba de hablar de la migración. Usted como diputada y, por supuesto, de derecha, si llegara a salir un presidente, bien sea Sebastián Sichel o José Antonio Cast, y usted, bueno, gana la reelección, ¿usted estaría de acuerdo? José Antonio Cast dice que hay que cortar relaciones con dictaduras como la de Venezuela, Cuba, Nicaragua y, por supuesto, Corea del Norte. ¿Usted estaría de acuerdo con esa decisión? Mira, yo en algún momento, a ver, yo te cuento, yo visité Venezuela en dos oportunidades. Una fue hace algunos años atrás en la primaria donde ganó Capriles, fui como observadora de esa primaria. Venezuela en ese momento estaba mal, pero todavía en el fondo no tan mal como está hoy día. Y después me tocó ir a Venezuela justo antes de la pandemia, hace 2 años atrás. Fuimos los únicos, fui con el senador Chaguán, fuimos los únicos que logramos entrar, porque en esa época habían tratado de entrar unos diputados europeos y no los había dejado entrar Maduro. Y a nosotros Sí, tuvimos me la acuerdo. suerte que nos dejó entrar porque justo iba a ir Michelle Bachelet, que iba como comisionada para ver el tema de derechos humanos, iba a ir 2 semanas después de que fuimos nosotros, y por eso nos dejaron entrar. Obviamente entramos con bastante susto sin saber si íbamos a poder entrar. Nos siguieron durante todo el tiempo que estuvimos allá. Estuvimos en la embajada chilena allá, con los huéspedes que teníamos en este minuto, que eran los exdiputados, bueno, me acuerdo bien el nombre en este minuto, pero habían dos exdiputados refugiados en la embajada. Estuvimos también con Braulio Jatar en su casa, él estaba preso en su casa, y estuvimos adentro de su casa conversando con él, lanzamos un libro del senador Chaguán justamente con él, Sí, vía, yo vía estuve en la streaming, presentación. vía streaming, y la verdad que fue, mira, ha sido una de las experiencias, eh, a ver, que no sé qué palabra usar, porque la verdad que es muy duro estar en un país que ha sido tan bello, tan próspero, tan libre, y verlo hoy día en una dictadura tan feroz, donde te persiguen todo el tiempo, donde la gente está asustada, donde la gente no Por eso le tiene. digo, ¿usted cortaría relaciones, expulsaría al actual embajador de Venezuela en Chile? Sí, mira, ¿Cómo yo cree creo que usted sí. que se resolvería el problema de la migración venezolana, que actualmente es la más grande en la historia de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo después de Siria, porque prácticamente hay 7 millones de venezolanos en el mundo? Es Sí, una claro. diáspora venezolana que es fácil, es más grande que cualquier otro, que cualquier país armado. Por ejemplo, Uruguay tiene 3,5 millones de personas. 7 millones es bastante grande esa cantidad. Sí, bueno, es que lo que te estaba contando, cuando volvimos de Venezuela en ese minuto con el senador Chaguán, nosotros volvimos impactados. Eh, Ujú.
escuchamos muchos testimonios, nos juntamos con Guaidó, nos juntamos con la Corina Machado, nos juntamos con mucha gente. Volvimos muy impactados y llegamos acá al ministro de Relaciones Exteriores a decirle que tenía que cerrar y cortar relaciones con Maduro. Pero el problema que había en ese minuto es que había muchos chilenos o chilenos venezolanos que querían venir y que finalmente se decidió que cortando relaciones era mucho más difícil traérselos. Ese fue el motivo en ese minuto. No sé hoy día qué consecuencias podría traer el cerrar la embajada, pero obviamente que yo creo que Maduro es lo peor que le puede pasar a Venezuela y que realmente hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de cambiar ese presidente y de volver a tener democracia ya. O sea, un país que lo tenía todo, con una gente maravillosa, con recursos naturales, y es terrible que la gente haya tenido que arrancar de su país y los que quedan allá que estén viviendo en condiciones tan malas. Por eso le estaba comenzando que qué opinaba de la migración. Y bueno, ya para terminar, las personas, ¿qué opina del voto migrante? ¿Le parece que es importante o no? Es importantísimo porque hoy día son prácticamente chilenos la mayoría y ellos además ellos tienen una historia de vida que tuvieron que, muchos de ellos, irse de su país por cosas que hoy día están empezando a pasar en Chile y que no queremos que pasen. No queremos que el día de mañana tengamos que todos ir a buscar un país a donde llegar. O sea, a nosotros los chilenos nos puede pasar lo mismo. Venezuela era un país mucho mejor que Chile. En esa época yo me acuerdo que tenía pero de todo. O sea, uno miraba como chileno, acá en Chile había muy pocas cosas y qué sé yo, y veías allá, y veías las reinas de belleza, y veías los lugares, y veías todo lo que tenía Venezuela, y pucha, y lo perdieron todo. Hoy día Chile, que es un país que solamente vive del cobre y de un poco exportación de fruta, la verdad que, pucha, que caeríamos más rápido que Venezuela en un hoyo profundo. Y por eso, yo creo que el voto migrante, no solamente el voto migrante, el testimonio que puedan dar todos los migrantes a los chilenos y explicarles que realmente se tuvieron que venir porque el país cayó en un hoyo profundo por culpa de esta dictadura de izquierda, que además se toma la violencia en las calles, que además se mezcla con narcotráfico y que van destruyendo un país completamente. Así es. Bueno, para las personas que me están preguntando, Nachito, si estoy leyendo tus mensajes, ya conversamos con la diputada acerca del cuarto retiro, ya hablamos temas de la acusación constitucional contra el presidente Piñera, ya hablamos temas de la AFP, ya hablamos temas de la gestión de gobierno. Así que si usted quiere, revise el live después, si Dios quiere, y no se borra, va a quedar guardado en el IGTV para que ustedes lo revisen. Entonces ya estamos terminando la entrevista porque la diputada ya tiene que irse porque tiene muchas cosas que hacer y de hecho se nos extendió la entrevista, yo le había dicho media hora, pero está muy buena la conversación. Y aquí CJ Martínez dice, si se cortan relaciones y no hay consulado o representación diplomática, ¿qué se hace con los trámites? No, una cosa es el embajador y otra cosa es el cónsul. Y en dado caso quedaría un encargado de negocios que es quien realizaría ese tipo de trámites. De todas maneras, como dijo la diputada, habría que evaluar hasta qué punto se puede o no se puede cortar las relaciones con el embajador. Aquí nos dice Iván Riascos, que él, bueno, es ingeniero también comercial, forma parte de diferentes organizaciones civiles y de una organización migrante también, y él comenta, Cristina, como información para la diputada del Distrito 11, hay 64.385 personas que podemos votar. Por eso en Red Migrante estamos, perdón, incentivando voto migrante. Migra Mujeres, que también es de una colega periodista colombiana, dice, ¿cómo ve, diputada, el rol de la mujer dentro de la política chilena, la igualdad y la equidad en temas de sueldos y salarios y oportunidades? Sí, bueno, yo creo que, mira, en Chile se ha avanzado, porque en los últimos 20 años, yo que estoy 20 años en política, cuando recién entré, la verdad que eran muy pocas mujeres. Yo fui la primera vicepresidenta mujer que tuvo Renovación Nacional. Eran puros hombres y eran hombres en el fondo poderosos, eran senadores, hombres importantes.
yo era harto más joven también, entonces me acuerdo que en esa época yo trataba de hablar o dar mi opinión y era muy difícil, o sea, yo estaba como casi como en el fondo para que dijeran que había una mujer, pero tenía eh, muy poco en el fondo voz o derecho a plantear opiniones, era muy poco. Pero hoy día vuelvo a ser vicepresidenta de Renovación Nacional, pero somos mitad hombres y mitad mujeres. Y no te imaginas la gran diferencia que eso provoca, porque finalmente estamos más empoderadas, somos más empáticas, somos más de la mitad de la población. eh, y hoy día el rol de las mujeres es primordial. Bueno, siempre lo ha sido, pero hoy día se está valorando y eso es muy importante. Yo creo que hay que avanzar, sí, en igualdad de salario, en eso estamos al debe, pero lo que sí que con el tema de la ley de cuotas llegaron más mujeres al Congreso y bueno, tenemos que seguir avanzando en poder tener más cuotas de poder y en poder visibilizar más nuestro rol. Muchísimas gracias a la diputada Catalina del Real, quien actualmente, sí, como dije, es diputada de la República de Chile, va por la reelección por 5 comunas o municipios que son Lo Barnechea, Vitacura, La Reina, Las Condes y Peñalolén. Diputada, aproveche y diga cómo pueden votar por usted y en qué redes sociales pueden investigar más acerca de su persona, sus programas, su labor parlamentaria. Ya, pues fantástico. Mira, yo estoy en todas las redes sociales, en Instagram como Cata del Real, en Facebook Cata del Real, Catalina del Real, Cata del Real CL. En todos esos nombres me pueden encontrar. Tengo Instagram, Facebook, eh, bueno, Twitter también, pero en realidad, mira, la verdad que no uso tanto el Twitter porque es tan odioso, hay tanta pelea que al final, la verdad que no es muy amigable para comunicarse, prefiero las otras redes. Y bueno, en el voto voy a estar ahí, soy el AA63, doble A63 dentro de la lista de Chile Podemos Más. Ok, así que bueno, ya saben, para las personas que desean votar informado y saber quiénes son los candidatos, yo voy a tener durante todas estas semanas hasta que llegue el 21 de noviembre diferentes candidatos y candidatas también para que ustedes lo conozcan, puedan hacer preguntas y por supuesto tener la oportunidad de conocerlos. No se queden sin leer, sin ver por quién tienen que votar. Lo más importante, no importa por quién vaya a votar, usted salga a votar, vaya a votar informado. Revises en www.cervel.cl cuáles son las condiciones. En general, voy a hacer rápidamente un recuento. Para los extranjeros deben tener más de 5 años avecindados en el país de forma continua. Para ellos deben revisarse en el CERVEL porque esto es automático. Lamentablemente el padrón ya cerró. En otra oportunidad, usted, si no aparece, tiene que preguntar o ir directamente al CERVEL. Y para los chilenos, tienen que tener más de 18 años, no tener penas aflictivas y poder, por supuesto, ejercer el derecho al sufragio, que es llevando la cédula de identidad vigente, un lápiz, pasta o bolígrafo y las ganas, pues, de ir a votar y ejercer el derecho ciudadano. Así que, bueno, Catalina del Real, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por poder conversar conmigo. Éxitos en su labor como diputada y éxitos también, por supuesto, ahora en estas elecciones. Muchísimas gracias, Cristina, de verdad que estaba muy entretenido, se me hizo muy corto, y así que búsquenme en las redes sociales, y si hay un grupo que quiere conversar conmigo, conocerme más, o tiene inquietudes, que me escriban por redes sociales y nos juntamos presencialmente. Yo feliz de verdad de conversar y de conocerlos a todos, sus inquietudes y de cómo poder ir avanzando en este país, Chile, que queremos tanto y que pucha, iba tan bien y ahora está más complicado. Así que los necesitamos a todos, necesitamos su experiencia y que nos ayuden convenciendo gente y por supuesto con su voto. Muchísimas gracias, Catalina del Real, diputada de Chile por el Distrito 11. Que tengan todos buenas noches y estén pendientes porque se vienen más entrevistas. Chao, 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 muchísimas chao. gracias, buenas noches. Chao.